Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Nosotros somos María y Guillermo y hoy contamos con la agradable presencia de Faustino García Zapico y Begoña Longoria González, ambos fundadores y excoordinadores de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Asturias, más popularmente conocido como la UTE de Villabona. Este es un centro innovador que lleva en funcionamiento desde 1992 y que interviene con las vidas de las personas que se encuentran privadas de libertad en el centro. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí con nosotros. Si no me equivoco, Faustino, tú eres diplomado en criminología y educador en instituciones penitenciarias, y tú, Begoña, eres trabajadora social. Ambos habéis pasado por la cárcel Modelo de Barcelona en los años 80, antes de venir a Asturias, y nos gustaría que contextualizarais vosotros mismos a nuestra audiencia un poco sobre vuestra trayectoria profesional previa a la UTE. ¿Y qué os parece si comienzas contándonos tú, Faustino, y tú, Begoña, luego continúas? Muy bien. Bien, yo me integro en la prisión Modelo de Barcelona en 1980. Me encuentro con una realidad, pues por definir de alguna manera, siempre lo he comentado, pues aquello era el Expreso de Medianoche. No sé si habéis visto esa película, pero sí merece la pena verla, porque mostraba pues lo que era una situación del mundo penitenciario. Me parece que era una cárcel de Turquía. Bien, ¿qué significa el Expreso de Medianoche? Bueno, pues era entrar en la jungla, donde la represión, la corrupción, los abusos de todo tipo, pues era una situación ya sistémica. Fueron unos años muy duros, hasta el punto que yo siempre he comentado que los 3 primeros años de mi actividad profesional aquí en la Modelo fue una auténtica batalla política. O sea, actué más como un activista político que como un profesional, porque era importante enfrentarse a esa situación y empezar a reivindicar la defensa de los derechos humanos. La Constitución ya era una realidad, pero en ese centro penitenciario brillaba por su ausencia. Fueron años durísimos, donde realmente me jugué el físico, pero no con los internos, sino con los propios compañeros, de los que recibí todo tipo de amenazas. Fui expedientado, pero al final, desde allí pude movilizar en exterior tanto a grupos políticos como la judicatura, fiscalía y demás. Y al final logramos que cayera la dirección y que se abriera unas posibilidades de futuro. En el año 1986 me tocó, con un grupo de compañeros, liderar lo que realmente fue, yo siempre lo he denominado como la humanización de la prisión Modelo de Barcelona. Fueron momentos muy interesantes y sobre todo cómo respondía la población reclusa pues a lo que les estábamos ofreciendo, que se relacionaba todo con la animación sociocultural. Eso era un poco lo que... Pero claro, venían del infierno y empezar a montar actividades y empezar a ver un poco el potencial de estas personas, pues fueron momentos muy importantes y que los internos dieron un paso adelante para integrarse en toda esa dinámica que habíamos establecido. Pero había un problema,
que es el problema del sistema penitenciario. Si estábamos humanizando la prisión, pero ¿dónde quedaba el interno a nivel personal? O sea, ¿cómo llegábamos a todos los déficits y carencias que arrastraban estas personas? Esa pregunta que nos hacíamos día a día en todo el desarrollo del trabajo con ellos, pues esa pregunta se contestó en Villabona. Y de ahí, precisamente, surge la UTE para dar respuesta a toda esa vivencia de casi 10 años en la Modelo, donde nos dimos perfectamente cuenta que el sistema, si no hay una transformación, el sistema penitenciario, pues es lo que popularmente siempre se dice, ¿no? La escuela de delincuencia. Eso es el sistema penitenciario. Entonces, era necesaria una transformación y eso fue lo que hoy representa la UTE. Bueno, yo entro en el año 83. Soy de la primera promoción de trabajadores sociales de prisiones. Antes no había nada. Antes el trabajo social penitenciario lo estaba llevando a cabo, pues, monjitas de la caridad, que lo que hacían era un poco, pues llevar paquetes a los internos, en aquella época también algo de comida, visitar a familiares y poco más. No había una intervención directa con los internos. Estoy de acuerdo con Faustino, yo estuve en la Modelo 6 meses, durante, de julio a febrero. Y luego me trasladé a la prisión de jóvenes de la Trinidad, que por aquella época, en el año 84, también se inauguraba. La cárcel Modelo fue también muy dura. Éramos las primeras mujeres, prácticamente, trabajadores sociales, que entraban en el interior de una prisión. En un primer momento estaba vetado el hablar con los internos de tú a tú. Teníamos que verlos a través de un cristal, igual que hacían por aquella época los abogados. Y fue terrible porque, ves toda la miseria, horrible, no solamente entre ellos, sino también que, lógicamente, hacíamos entrevista a la familia, conocíamos el ambiente donde ellos se desarrollaron y también cómo era la dinámica familiar por entonces, ¿no? Digo porque fue una época muy dura, porque en aquella época estábamos viviendo el boom de las drogas en España, sobre todo. La prisión es una pequeña sociedad y ahí también entraba. Entonces veías a gente totalmente colocada. Y sobre todo el tema de menores, que en aquella época tenían 16 años, fue terrible. En el tema de trabajo social, como no había absolutamente nada, y tampoco te dieron con muchas directrices para empezar a trabajar, pues fuimos haciendo un poco, fuimos pioneros, ¿no?, de todos los informes sociales, todas las entrevistas con internos, con familias, intentar, como agentes de cambio, intentar solucionar, ¿no?, paliar los problemas que podían tener tantos ellos como la propia familia. Decía que después de la Modelo, pues me trasladaron a la Trinidad, la prisión de jóvenes de Barcelona. También fui la primera trabajadora social allí y ahí conocías, todo el ambiente de menores de 16 años hasta 25 y fue una experiencia, muy, muy fuerte, pero también muy, muy fructífera. Como decía Faustino, la Modelo y la prisión de jóvenes para mí ha sido la escuela de formación de lo que después, evidentemente, sería la unidad terapéutica y educativa. Como anécdota, os voy a decir que allí en la prisión de jóvenes, en una ocasión me quedé encerrada con un chavalín
Y bueno, estuve 2 horas prácticamente hablando de todo, ¿no? Y mismamente por la ventana de la celda pues veías pasar un carrito que ellos hacían, bueno, pues estaba de celda a celda pues llena de droga. En aquella época la heroína, que es la droga más consumida. Y yo decía al chaval, bueno, ¿y esto qué es? Porque claro, yo también era como muy virgen, ¿no? En esos temas. Decía, uy, Begoña, está pasando, tú no te preocupes, pero está pasando una cosa nosotros para tal. Bueno, evidentemente sabías después qué había. Y conociste, bueno, pues toda la que era la dinámica familiar, barrios muy marginales de Barcelona. Conocí el barrio chino a través de, bueno, de aquella época un cura que colaboraba muchísimo en la prisión Modelo y en la prisión de jóvenes, y gracias a ello, bueno, pues te has ido formando, sensibilizando y formando en toda esta dinámica. Muy bien. Muchas gracias por darnos estos primeros pasos en vuestra trayectoria, que por lo que vemos han sido unos inicios bien movidos y enfrentando unas realidades que igual desde la formación no nos imaginamos que pueden ser así de duras. Bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema que nos trae aquí, que es la UTE. En primer lugar, nos gustaría que hicierais una breve descripción de qué es la UTE para todos aquellos que nos están escuchando o viendo ahora mismo y no sepan de qué es el tema. Bueno, pues contextualizar un poco. Así que, ¿qué te parece, Faustino, si nos puedes definir qué es la UTE? Bien. Antes explicaba lo de la Modelo, porque a partir de ahí es entendible, o sea, qué es la UTE. La prisión, cualquier prisión del mundo, se conforma a partir de un espacio donde pues unos jueces meten a unas personas, la inmensa mayoría de ambientes marginales y delincuenciales, y entonces lo que ocurre en ese espacio es que se reproduce en ese espacio todo el ambiente marginal y delincuencial. Esa es la cárcel, esa es cualquier cárcel del mundo. Entonces, a partir de ahí, lo que se genera dentro es una subcultura carcelaria, que son pues, los hábitos, las costumbres, las normas del ambiente marginal y delincuencial, y todo sostenido, toda esa estructura sostenida por la ley del silencio. Entonces, ocurre que la prisión se produce, o sea, hay dos estructuras, la oficial, la institucional, y la que construyen los internos. Entonces, lo que se genera en las prisiones es una dinámica por el control de ese espacio. Entonces, estamos hablando de un espacio de guerra, de un espacio de enfrentamiento, de un espacio de desconfianza. ¿Por qué se dice que la prisión es una escuela de delincuencia? Pues lógicamente las personas que entran en ese espacio donde existe una subcultura carcelaria interiorizan toda esa normativa, porque además no les queda más remedio. Entonces hay un aprendizaje para adaptarse a vivir ahí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que en la prisión no caben mejoras. Cuando la administración va vendiendo, estamos haciendo este programa, el otro, no sé qué más, qué tal. Eso es como el cirujano que quiere operar en un quirófano que está contaminado. O sea, eso nadie, o alguien o un profesor quiere impartir clase en un aula que está patas arriba y que la gente pasa absolutamente de todo. Entonces, esa realidad solo cabe la transformación. Entonces, cuando llegamos a Oviedo, un día nos vamos Begoña y yo a un barito allí cerca de la prisión de Oviedo a tomar un café y decimos, bueno, esto hay que darle una vuelta a esto, hay que darle una vuelta porque al final ese ambiente lo sufren los internos, pero también los profesionales, o sea, lo acaban pagando. O sea, quiero decir que el deterioro psicológico que supone para los profesionales
vivir en ese mundo es importante. Entonces, a partir de ahí, iniciamos un camino de profundización en el sistema, forzando el sistema, forzando la legalidad vigente y, sobre todo, incidiendo en las potencialidades que el sistema tiene, o sea, los aspectos positivos que se puede rescatar tanto de los internos como de los profesionales y de la propia administración. Y entramos a saco en ese proceso, lógicamente con una actitud muy negativa por parte de la administración, de los propios compañeros, es decir, ¿dónde van estos? ¿Qué se creen estos? ¿De qué van? Y vamos poquito a poco, nadie daba un duro por lo que estábamos haciendo, hasta que, lógicamente, llegamos a donde llegamos y luego quien se sube al barco es la propia administración. Entonces, claro, es un proceso como los procesos reales, los procesos verdaderos que nacen de abajo arriba, no los crea por decreto la administración. Y entonces ahí descubrimos en ese proceso, porque además partíamos de la realidad de la prisión, de la subcultura carcelaria, y había que ir eliminándola. Y entonces al final ocurre que llegamos al descubrimiento que puede haber una transformación de todo el medio penitenciario, que se puede acabar con la ley del silencio, y el tema era lógico y fácil, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, si los actores que representan esa realidad, como pueda ser en cualquier barrio, si los actores, todos los actores, se ponen de acuerdo, esa realidad se puede transformar. Pero hay que creer en la potencialidad y hay que creer en esos internos para poder llegar a un encuentro y ponernos de acuerdo para transformar esa realidad. Y era posible. Nosotros teníamos ya la experiencia de la modelo donde nos habíamos ganado la simpatía y el apoyo de los internos por nuestro nivel de compromiso con ellos. Digamos que fuimos siempre creíbles para los internos y este era un factor fundamental para que los internos crucen la línea de ese espacio de la subcultura carcelaria y colaboren con la administración. Los profesionales tenemos que ser creíbles y esa credibilidad se tiene que renovar día a día. No es un cheque en blanco que te dan, o sea que si llevábamos 32 años, cada día de esos 32 años había que renovar esa credibilidad. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando de seres humanos y cuando los seres humanos se les trata como seres humanos y uno va al encuentro, pues se consigue que los dos actores, los dos colectivos, funcionarios internos, lleguemos al encuentro, lleguemos al compromiso, confiemos unos y otros y a partir de ahí la transformación de ese espacio, la superación de la subcultura carcelaria, la superación de la ley del silencio, pues es algo que cae por su propio peso. Vale. Nos gustaría también conocer, ya que el AUTE fue un hecho bastante innovador y los mayores obstáculos o dificultades que os pudisteis encontrar, ya sea a nivel administrativo o con los compañeros o en la misma cárcel, a la hora desde que planteasteis la idea hasta que por fin salió y se consolidó. Bueno, fue también años muy difíciles. Yo, cuando estaba Faustino hablando de, bueno, pues cómo se creó la transformación de prácticamente de una parte de la prisión, yo me estaba acordando de cómo empezamos en Oviedo, que era importante también, ¿no? Porque, o sea, no viene el Espíritu Santo y los internos te dicen, oye, pues mira, qué bien, ¿no? No. Tú, evidentemente, con el
el conocimiento que tienes del medio, con el compromiso, con la sensibilidad, pues ellos te conocen. Evidentemente no llegas hoy y hablas con ellos y dices, bueno, pues vamos a empezar esto. No, ya llevamos tiempo allí y efectivamente ellos sabían que podían confiar. Mira, estábamos en la prisión de Oviedo, era la tercera galería, que era el módulo de jóvenes. Repito, eran jóvenes entre 16 y 25 años, que es importante. Hoy la edad penal son 18, no son 16. Entonces, ¿cómo vas aglutinando esos chavales? 26 chavales, tuvimos un grupín de 5 que fue con los que inicialmente nos trasladamos a Villabona cuando se inauguró Villabona en el año 93, y con ese grupín de jóvenes en Oviedo lo que hicimos fue, bueno, pues darles algún tipo perdón, de recompensa, ¿no? Por ejemplo, un vis a vis, una comunicación con la familia, con los padres, los hermanos y tal, extra. Un día más, a lo mejor bueno, de actividad, de animación sociocultural, intentar también hacer alguna salida terapéutica con ellos, algo que ellos vieran, bueno, que nosotros también queríamos tirar para adelante. Y sobre todo, lo que les estábamos informando, tanto a ellos, trabajamos tanto con ellos como con la familia, fue el que tuvieran conocimiento de lo que era el consumo de drogas y a dónde les podía llevar. Era la época bueno, pues del SIDA, que tampoco había como mucho conocimiento de lo que era el VIH, de las enfermedades de transmisión sexual, de la hepatitis B y C principalmente, y bueno, les íbamos informando y tal. Y bueno, los chavales estaban evidentemente contentos con lo que veían, con las recompensas, porque nadie viene, oye, a hacer las cosas bien. No, tienes que tener también una motivación. Y con eso, bueno, pues nos fuimos a Villabona. Evidentemente, decía Faustino, bueno, es que los compañeros nos veían como un bicho raro, una secta, no sé, nos llamaron un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos invitando, sobre todo a compañeros de vigilancia, porque, bueno, es el número mayor de empleados públicos, profesionales, que están en la primera línea de fuego con el trabajo de los internos. Los íbamos invitando a los grupos que habíamos hecho con los chavales. Ya por entonces había muchos más en Villabona, esos 5 que fueron con nosotros, más muchos más. Y bueno, trabajamos principalmente pues porque llegaron al mundo de la droga, porque empezaron a consumir. Evidentemente, tras ese consumo había situaciones familiares, ¿no? muy marginales, muy importantes. Había chavales que evidentemente los padres habían estado en prisión, la mayoría de los chavales que teníamos habían estado en Sograndio, en centros de reforma, y la situación familiar, aparte de económicamente muy precaria, era muy dificultosa, porque no solamente estaban ellos en prisión, sino que algunos hermanos ya también tenían problemas, ¿no?, bueno, de empezar a cometer pequeños hurtos y demás, y la abstención escolar era importante. Fuimos invitando, como repito, a los compañeros y fueron viendo lo que estábamos haciendo y se subieron al carro. Siempre decimos que se subieron al carro. Entonces, bueno, no solamente compañeros de vigilancia, sino también maestros. Los maestros han tenido un papel importantísimo también en este proceso y, bueno, pues otros trabajadores sociales, monitores ocupacionales y también algún que otro médico, porque lo que teníamos en mente era formar un equipo multidisciplinar, ¿vale? Quiero decir con esto que ese equipo, yo siempre digo que, bueno, soy trabajadora social, pero al final eres un poco de todo, eres terapeuta y todos somos educadores, de hecho que vamos transformando, ¿no?, un poco la realidad de los internos y también de las familias. Y trabajamos con los internos, pero también con las familias. Es importantísimo. Siempre decimos que para que una persona pueda dar un cambio importante tenemos que tener la colaboración de la familia, si no es prácticamente imposible. Y si no hay familia o no hay familia que sea positiva y que pueda intentar dar pautas positivas al interno, entonces tiramos de las ONG, que aquí hay una colaboración importantísima de estas ONG con nosotros. Pero siempre, mirar, es importantísimo que para que la gente crea, para que los internos crean, nosotros seamos capaces de transmitir el trabajo de cambio que
que estamos intentando hacer con todo, porque al final transformas todo, la prisión, los internos, compañeros, las familias, todo un poco, ¿no? Nos habéis hablado un poco del equipo multidisciplinar y de las influencias que han podido tener los internos, de sus condiciones, etcétera. Pero nosotros, ya que os tenemos aquí, sois coordinadores, nos gustaría que hablarais un poco de qué representa el rol de coordinación dentro de la UTE. Bueno, ahora nosotros llegamos a tener 5 módulos de los 10 y estábamos ya liberando el sexto cuando vino la gran crisis, que bueno, esto salió en todos los medios desde el 2012 al 19, donde fue un ataque frontal para eliminar la UTE. Estamos hablando en aquel momento de un equipo de 70 y pico personas, donde de estas 75, unos 50 eran funcionarios de vigilancia, que, como decía Begoña, representan la primera línea, y cualquier proceso de transformación, lógicamente, es un actor principal. O sea, la prisión sin técnicos existe, pero la prisión sin funcionarios de vigilancia no existe. O sea, entonces, lógicamente, había que coordinar a muchísima gente y, sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de esos 50, muchos venían de estar en departamentos de aislamiento por ahí, con una actitud absolutamente y una visión de su trabajo absolutamente represiva. Entonces, claro, es un cambio radical, porque ellos se integran dentro de la UTE como tutores, que era al final es una figura de educador de hecho, se integra. Y entonces es el primer referente positivo. Entonces, es un proceso de transformación de ellos y de nosotros. O sea, el cambio lo estamos haciendo todos, ¿eh? O sea, que no es una... Entonces, la coordinación es fundamental, porque de la misma manera que vamos ayudando, vamos acompañando a ese interno, vamos acompañando también a los propios profesionales. Y a veces hay que decirle, oye, esto, esa actitud, ese comportamiento está... Y fue... cuajó perfectamente. O sea, los cambios de los internos son increíbles, pero los cambios de los compañeros, nosotros durante muchos años, te lo comentaba con tu compañero, Villabona fue un yacimiento de investigación de las grandes universidades de España. Nos veníamos o íbamos a la Autónoma de Madrid, Complutense, Carlos III, Autónoma de Barcelona, Central de Barcelona, luego íbamos por Alicante, íbamos también por Albacete, Galicia, y a partir de ahí me he perdido un poco. No, sí, lo de Albacete, lo de Galicia y demás era porque llevamos a cabo la coordinación de los compañeros que vinieron a formarse aquí a... No, pero a ya cogí el hilo. Ya Entonces, cuando íbamos invitados a las distintas universidades, íbamos el equipo multidisciplinar y parte del equipo. Entonces iba un funcionario de vigilancia, iba un interno y luego íbamos nosotros. Os puedo asegurar que el testimonio del funcionario de vigilancia, pero brutal, impactaba más que casi del interno, porque, o sea, cómo contaba la experiencia, de dónde venía ese funcionario de vigilancia, qué visión él tenía de la institución y qué hacía en la institución, hasta que llega a la UTE y le provoca un cambio tan profundo que luego comentaba
cómo afectaba ese cambio futuro para bien en sus relaciones familiares. Entonces, ese equipo suponía, por otra parte, establecer una estructura horizontal, porque claro, la estructura penitenciaria de castas, el técnico, que era el jurista, el psicólogo, que era el... Luego, a nivel intermedio, trabajador social y educador, y luego los funcionarios de vigilancia, la inmensa mayoría con nivel universitario, pues la tropa que se le miraba por encima del hombro. Entonces, claro, la UTE incorpora a toda esa gente porque era además fundamental, y para ellos, claro, cuando hablaba de las potencialidades de los funcionarios, ¿no? La inmensa mayoría con nivel universitario, todo ese potencial que traía, la institución se lo castraba, nosotros lo recuperábamos. Y si alguno tenía estudios, había hecho psicología, pero estaba en función de vigilancia, le sacaba un rendimiento. O sea, lógicamente, en el momento que entra en un proceso terapéutico, empiezan a ser elementos, digamos, que están trabajando en la terapia. O sea, todo ese conocimiento y todo ese potencial que tiene, pues lo ponen absolutamente en valor. Bueno, ya que nosotros seremos futuros trabajadores sociales y nos interesa especialmente tu papel, Begoña, como trabajadora social dentro de la cárcel y dentro de la UTE, las funciones que tenías, si cambiabas o tú notabas un cambio de funciones en relación a la cárcel únicamente o la UTE. Total, o sea, las funciones han cambiado total. Mirad, yo como trabajadora social, mi trabajo, lo que exigía la administración penitenciaria, pues son los informes sociales de cara a una clasificación de un interno. Las clasificaciones son o primer grado cuando es ya muy malo, segundo grado que es habitual, o tercer grado cuando las condenas son muy cortas y bueno, tiene trabajo principalmente y entonces se incorporaría a lo que se llama centro de inserción social. Bien. Los informes sociales para clasificaciones, informes sociales para permisos, con quién va a ir al permiso, si va a ir con la familia, a una institución de acogida, etcétera, etcétera. Informes que te puede pedir los juzgados, tanto el juzgado de vigilancia penitenciaria como los diferentes juzgados de cara a algún tipo de atenuante, conocimiento de cara al juicio que pueda tener. Esos son principalmente el trabajo que... en cuanto a informes que tiene el trabajador social. Luego tú hablas con el interno y tal y tiene mogollón de problemáticas a resolver, entre que tiene que hacer fichar el paro, a lo mejor hay que pedirle algún tipo de prestación porque el padre falleció, la prestación por orfandad, todo tipo de prestaciones que tenga derecho. El tema de solicitud de pensiones no contributivas, cuando primero darle el tema de el grado de discapacidad, que tienes que hacer gestiones, evidentemente tienes que estar en contacto con tanto servicios sociales de base como con el resto de consejerías, etcétera, etcétera. Siempre estás en contacto con los trabajadores sociales de los diferentes recursos que puede haber en el Principado de Asturias, que es donde estamos trabajando. Eso es el trabajo, que es muchísimo trabajo que tiene el trabajador social, siempre lo he dicho, pero al entrar en la unidad terapéutica, pues tienes el doble porque tienes ese trabajo de trabajador social más la implicación con los chavales, ¿no? De hecho, te transformas en un terapeuta. Tienes pleno conocimiento de los chavales que tienes ahí y pleno conocimiento de la familia, ¿vale? De la familia de los chavales. Evidentemente, en el tema de trabajo social, único y exclusivamente, el primero que os hablaba, también hay contacto con la familia, pero no tan intenso como aquí en la UTE. Porque aquí el trabajo de la UTE, mirad, en el momento que entra el interno en la unidad terapéutica, tú como trabajadora social tienes que ponerte en contacto con la familia para decirles el sitio donde está, el módulo donde está, que no es igual que otro módulo cualquiera. Claro, la familia tiene miedo, ¿no? Le van a robar, le van a pegar, y sobre todo a una persona que es toxicómana, pues evidentemente está a tenor
de el que es más fuerte que él, el que maneja la droga dentro de ese módulo. Bien, y sobre todo si tiene dinero. Pues tú te pones en contacto con la familia y ya le vas quitando pues esa angustia que pueda tener en un primer momento o la vergüenza social que todavía en el año 2024, pues la familia, bueno, pues a lo mejor una familia normalizada, que las hay muchas, pues le da vergüenza decir, no, es que mi hijo, es que mi marido y tal está en prisión. Bueno, pues le vas quitando un poco de hierro al asunto. Le informas lo que es la unidad terapéutica, lo que vamos a trabajar con él. Evidentemente, pues lo primero que les decimos es que, mira, va a tomar conciencia de la problemática que pueda tener el chaval, por qué llegó a esta situación. Y le pides también a la familia que te comente cómo el chaval, la persona interna, se desarrollaba en el ámbito familiar, que nos cuenten de cada uno de los miembros familiares lo que están haciendo, si hay algún tipo de problema, como antes comentaba, problema, no sé, de consumo de drogas, de alcohol, de problemas económicos, de problema de violencia, que ahí ya la gente como se retrae, no es tan clara como debería de ser, toda la problemática que pueda generarse dentro del círculo familiar. Les pones en conocimiento, bueno, pues eso de lo que se va a hacer allí, de si va a ir a la escuela, de si va a hacer algún curso de formación, pero principalmente del cambio que vamos a darle al interno para que vaya poco a poco siendo claro con su familia, que se sincere, que le diga, bueno, pues ¿por qué? Porque efectivamente ha llegado a esa situación. Porque muchas veces el problema de la entrada en prisión, aparte del consumo de drogas, se generó en la familia hace muchos años. Incluso, bueno, pues dentro de lo que te cuentan los chavales es que también hubo abuso familiar dentro de la propia familia. Os digo esto porque ellos, evidentemente, siempre les decimos a las familias que ellos tienen que hacer una carta de presentación para darse a conocer, tienen que explicarnos quién son ellos, dónde se desarrollaron y quién ha sido esa familia. Todo eso les explicamos a la familia y les decimos que hay una asociación de familiares y amigos de la UTE que se formó en el año 2004 y que está abierta para que ellos también, bueno, pues se puedan expresar libremente y comenten sus problemas. Es una asociación de autoayuda para ellos en el que también les damos formación y en el que los propios profesionales de la UTE están allí inmersos. Bueno, también sabemos, que los internos dentro de la UTE adquieren algunos tipos de responsabilidades o ocupan algunos tipos de puesto para ayudar al resto de compañeros. ¿Nos podríais hablar un poco sobre esto? Sí. La UTE, como decíamos, surgió un proceso de encuentro, entonces es un modelo con un sistema de cogestión o corresponsabilidad. Entonces, nos encontramos por una parte al colectivo de internos que participan activamente como sujetos activos en la construcción y en el mantenimiento de esa realidad, porque si no, no existiría. Y por otra parte está el equipo multidisciplinar, que es el que contrata y llega al compromiso absolutamente con ellos. Entonces, los internos, en el propio proceso de desarrollo de la UTE, vamos viendo que hay internos que interiorizan más rápidamente pues, todo el trabajo que se está haciendo en valores y entonces llegamos a un momento que es importante que el ir creando una estructura donde unos vayan ayudando a otros, de tal manera que bueno, los grupos terapéuticos son grupos de autoayuda. Entonces ellos se convierten en sujetos activos de cambio, de su propio proceso y del entorno en el que están viviendo. Entonces, por una parte, está la estructura por arriba, el grupo de apoyo, que son personas ya con un proceso avanzado y de toma de conciencia, de interiorización. Luego habría una segunda línea que son los representantes, que son aquellos que empiezan a despertar y se les empieza a ver que
que hay una actitud ya de compromiso de ese espacio, y luego está el resto de los internos. ¿Qué ocurre? O sea, los internos en su mayoría vienen de la otra parte del día anterior, estar consumiendo, estar metido trapicheando, de estar tal, y no llega a la UTE y se produce así un cambio radical. Es más, la inmensa mayoría vienen, como decimos ahí, a pillar, a obtener beneficios. Y bien, y a nosotros nos parece absolutamente natural que venga así. A lo mejor si yo estuviera en esa realidad vendría. Lo importante es que una vez que venga con la motivación que sea, lo importante es que nuestro trabajo ahí va a provocar una situación donde ellos van a entrar en un proceso de cambio, porque van a empezar a conocerse, a verse, y lo que era al principio era pillar, pues luego resulta que al final lo que quedan es pillados, ¿no? Pillados por una realidad que les permite cambiar y demás. Entonces, lo importante es en una primera fase pues cumplir las normas establecidas, y luego ya entrar en un proceso donde esas normas empiezan a interiorizarlas y empiezan a formar parte de ellos, y ya estamos hablando pues del cambio personal. Es una pena porque nos estamos quedando un poco sin tiempo y nos gustaría haber tocado unos cuantos temas más, así que por ir cerrando, os vamos a lanzar una última pregunta. Ahora que estáis recientemente jubilados, ¿qué futuro le esperáis que venga para la UTE, o qué futuro os gustaría que espera la UTE de aquí a los próximos tiempos recientemente? Hombre, hemos dejado un equipo muy consolidado. Yo pienso que la UTE sigue teniendo futuro, y además la UTE interesa a todos los niveles, a la propia institución penitenciaria, a la sociedad, porque los chavales que salen de la unidad terapéutica evidentemente salen en condiciones de ser personas igual que el resto de los ciudadanos normales, con sus obligaciones y sus derechos, que no se puede decir igual a lo mejor que los otros internos que salen de otros módulos. La UTE tiene futuro, yo pienso que tiene futuro, y hay que luchar por ello, ¿no? Y yo siempre digo que los propios estudiantes, ¿no?, las universidades también, porque siempre hay encuentros, de hecho son ahora en noviembre, hay encuentros de la UTE con la sociedad en el que se abre, es la apertura, para que diferentes estamentos sociales vayan, conozcan y vean lo que se está haciendo. Yo antes, una cosa que es importantísima, era el tema de la prevención. La UTE ejerce una labor preventiva a todos los niveles, y sobre todo, por allí han pasado casi 25.000 alumnos de institutos de educación secundaria, en el que se ha trabajado sobre todo el consumo de drogas de fin de semana con los propios internos, ¿no? Eso ha sido una labor preventiva importantísima que ha ayudado a muchísimos estudiantes. De hecho, pues algunos de los que nos visitan, ¿no?, años más tarde dicen, no, es que yo he venido con el instituto tal aquí y me ha servido. Es una experiencia importantísima. A ver, en los 2 últimos años hemos estado preparando el futuro, y ha quedado un equipo con muy largo recorrido, personas jóvenes, muy comprometidas, como yo diría, muy vocacionales, y eso permite el futuro de... Nosotros, lógicamente, hemos desconectado, que es nuestra obligación también. No caben tutelajes de nadie, la gente es adulta, mayor de edad, y entonces nosotros ahora pues miramos al futuro, y la UTE ha quedado en muy buenas manos, y el futuro es de los que estén ahí en cada momento trabajando. Bueno, dicho esto, nos da mucha pena, como ya comentó nuestro compañero, por acabar este segundo episodio. Agradeceros sobre todo a ti, Faustino, y a ti, Begoña, por venir y compartir este tiempo con nosotros. Gracias también a nuestro equipo, que sin él esto no sería posible. Y esperemos que esta pequeña charla os haya gustado tanto a vuestra audiencia, o sea, a nuestra audiencia, como a nosotros, y que hayan podido conocer mucho más sobre la UTE y sus funciones. Hasta el próximo episodio.